Paz del Señor, que Dios te bendiga mucho y bendiga a toda tu familia. Amén. Qué lindo que podamos compartir juntos la palabra de Dios. Abramos por favor nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hoy vamos a detenernos en el verso 29. Seguimos y continuamos explicando acerca de la fe en base a la fe de los antiguos, cómo los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe, amén, que fue un medio, no el fin es Cristo, amén. Y bajo la premisa de Lucas 18:8, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, todo eso nos está animando y por mandamiento del Espíritu nos está guiando a poder estudiar y aprender lo que es verdaderamente la fe, amén. Y pues tenemos ya varias enseñanzas. Yo te animo a que podamos prestar atención, amén, y que el Señor nos muestre y nos guíe a toda verdad, amén. Hebreos 11:29, dice así la palabra de Dios: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre bueno eterno, gracias te damos, en el nombre de Jesús queremos empezar, Señor amado, este estudio. Queremos pedir la guía de tu Espíritu Santo, mi Dios, quien nos guía a toda verdad, Señor. Tú mismo, Señor amado Jesús, puedas abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender la Escritura, Señor amado, el cumplimiento de la misma, Señor, y que, Señor, a este tiempo, Señor, nos ayude, Señor amado, mi Dios, a deshacernos de todo prejuicio que tengamos, Señor, a todo, Señor, preconcepto o concepto, Señor, erróneos, Dios, para que podamos hoy, Señor amado, mi Dios, más que nunca, en este último tiempo que resta, Señor, vivir, Señor amado, haciendo tu voluntad y no en la carne, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios en Romanos 15:4, y permítame por favor hacer una introducción, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Hoy vamos a ver un suceso que sí ocurrió, porque vamos a entender algo que muchos contradicen que no ocurrió. Amén. Pero dice aquí: por la fe pasaron el mar rojo. Y si todas las cosas, dice aquí, se escribieron para nuestra enseñanza, para que a fin y por la paciencia y consolación de la esperanza, de las Escrituras tengamos esperanza. En 1 Corintios 10:11 también dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todas estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Igual en el libro de Hebreos dice: procuremos entrar en aquel reposo, está hablando de Cristo, para no caer en semejante ejemplo de desobediencia, como cayeron el pueblo de Israel. Como te decía, algunos afirman que muchos sucesos no acontecieron. Otros creen que la Biblia está llena de analogías o de tipologías, pero no es así. Dice el libro de Hebreos también que el cetro de equidad es el cetro de tu reino, dice ahí el autor de Hebreos, haciendo mención al Señor. Y así también tiene que haber un equilibrio igual en nuestras vidas y también cuando estudiamos las Escrituras. Amén. Si bien hay mucha parte de la palabra de Dios que habla hay analogías, tipologías. Por ejemplo, el libro de Hebreos está lleno de tipologías, amén, que todo apunta, el tabernáculo, los sacrificios, todo apunta ¿a qué? A Cristo, amén, todo apunta a Cristo, a un cumplimiento. Esas tipologías apuntaban a un cumplimiento, pero no podemos decir que algunos sucesos no acontecieron o que solamente eran ejemplos, no, sí ocurrieron, si no, no estuviésemos aquí hoy en día, ¿ok? Y todo se va a cumplir hasta que venga Cristo, amén. Por eso dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También dice el libro de Mateo 5:18, déjame leértelo, dice la palabra de Dios: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya, ¿qué dice? Cumplido, amén, hasta que todo se haya cumplido, amén. Por ejemplo, vemos en Oseas, en el capítulo 11, el autor de Mateo, amén, que es el mismo discípulo del Señor, Mateo, hace mención a Oseas 11 cuando dice: de Egipto llamé a mi hijo. Ese suceso ocurrió, amén, cuando Israel, sí, fue sacado de Egipto. Vemos que Mateo se está refiriendo a Jesús,
a ese cumplimiento. Cuando después de que huyeron a Egipto, porque Herodes quería matar al Señor Jesús cuando era niño, entonces volvieron otra vez, y Mateo dice, de Egipto llamé a mi hijo, cumpliendo lo que dice el libro de Oseas 11. Vemos en Hebreos en Melquisedec, que no tiene descendencia, hay un vacío ahí, entre comillas, pero aún de eso se aferra el autor de Hebreos, y ojo que dice la palabra en las cartas de Pedro, que los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo, que dice que no hay una palabra privada, de interpretación privada, sino que fueron guiados por el Espíritu Santo. El autor de Hebreos bien lo dice, que Melquisedec hace mención al sacerdocio, y su nombre significa eterno, es decir, que el rey, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo no venía de Leví, que era perecedero, sino que venía de Melquisedec, según el sacerdocio, según Melquisedec, dice la palabra en el libro de Hebreos en varias partes, haciendo mención que el sacerdocio de Cristo no perece, sino que es eterno, ¿sí? Y hace mención, era el rey de Salem, ¿sí? Rey eterno, hace mención a Jesucristo. Entonces eso nos lleva a tipologías, analogías, para que podamos entender que también lo que sucedió físicamente, y hay evidencia de cómo el pueblo de Israel pasó en seco por el Mar Rojo, hay evidencias arqueológicas también de que esto ocurrió, de muchas ruedas de los carros egipcios están en el fondo ahorita del Mar Rojo, es decir, todo esto ocurrió, amén, pero bienaventurados, dice, son aquellos que creen sin ver, pero para que podamos comprender, amén. Entonces es bueno que seamos guiados por el Espíritu Santo, amén. La Biblia no debemos usarla solamente como información, amén. Si Cristo no es el filtro cuando estudiamos la Escritura y no pedimos la ayuda del Espíritu Santo para poder entender lo que el Espíritu dice a las iglesias, acuérdate lo que dice el libro de Apocalipsis, la Biblia solamente va a ser como un libro más, pero no, la Biblia es la palabra de Dios, amén. No podemos usarla como un libro más o solamente usarla con letras. Debemos interpretarlo bajo el filtro Cristo, porque a Jesucristo se lo ve desde un inicio, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Se lo ve desde un principio hasta el final y habla de un cumplimiento. Y aún como veíamos, nada, ni lo ínfimo, es decir, nada pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. En toda la Escritura vemos a nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a ir viendo este suceso que pasó, como el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo y por la fe, dice, pasaron por el Mar Rojo, dice, es decir, por tierra seca. Amén. Y todo eso era sombra de lo que había de venir. Todo apuntaba a la salvación, a la redención y a la santificación. Con esa introducción, permítame, por favor, leer Éxodo. Vámonos a Éxodo, por favor, capítulo 14, para que comprendamos todo lo que ha sucedido. Y el autor de Hebreos hace mención para que nuestra fe no esté fundada, dice, en sabiduría humana, amén, sino en el poder de Dios, así también como lo decía Pablo. Éxodo 14, dice la palabra de Dios, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 30 para que comprendamos el contexto. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los
por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Acuérdate que en Hebreos dice que intentaron hacer lo mismo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Fe, como lo dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11, dice que es la certeza, habla de convicción, es decir, estar debajo, amén, bajo la cobertura, debajo, dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, y estar de pie por las promesas de Dios, es decir, que a Dios hay que creerle y hay que obedecerle. Cuando dice el autor de Hebreos que por la fe pasaron, cruzaron, dice ahí, tierra seca, esa palabra en griego es xeros, que también hace mención a un paralítico, hace mención a que está todo desierto. Hay un salmo que habla de que pasaron por un abismo como un desierto, es decir, totalmente estaba seco ese camino, pero quien nos guiaba era el Señor. Y cuando habla también la palabra que intentaron los egipcios hacer lo mismo que el pueblo de Israel, esa palabra en griego es lambano, que significa obtener, alcanzar, tomar, entrar. Y vamos a detenernos un poquito, como los egipcios, los que no tenían a Dios, querían obtener también, en cierta manera, lo que el pueblo de Israel tenía. Quizá lo hacían porque era mandato del faraón ir y matar a los israelitas, pero aquí el significado dice que querían obtener, alcanzar, tomar, entrar. Vamos a detenernos en esas palabras porque en todo esto el Señor nos quiere enseñar. Amén. Y luego dice que fueron ahogados. El libro de Hebreos 11:29. Esa palabra es catapino, que significa tragar entero, ¿sí? Literalmente, figurativamente, absorber, tragar, ¿sí? Ahogar, consumir, devorar. Y algo que debemos tomar muy en cuenta, ¿sí? Es que no podemos nosotros intentar, querer copiar, obtener algo de Dios, es decir, avanzar sin Dios,
querer crecer, querer madurar, pero dejar de lado a Cristo y cómo nos enseña Cristo, es decir, seguir a Dios en nuestras fuerzas, intentando, pero poco a poco nos estamos ahogando y seremos consumidos si queremos agradar a Dios en base a nuestras fuerzas, en base a nuestra carne. Quiero que nos detengamos un poquito acá. Por ejemplo, en Colosenses 3, dice la palabra 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Se menciona ahí que el hombre nuevo es Cristo formado en nosotros. Es lo que Pablo le decía a los Gálatas, es decir, estoy sufriendo por ustedes con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4, 19. Es decir, que todo lo que es Cristo, ¿sí? Todo lo que es el hombre nuevo, ¿sí? Es prácticamente Cristo en nosotros. Es decir, que el hombre nuevo, ¿sí? Porque todo esto está en base a lo que es la fe, ¿sí? Es decir, que el hombre nuevo es conforme, dice la palabra en Colosenses, a la imagen del que lo creó. Por eso que esa es la razón por la cual el hombre nuevo no es ni judío, para tener en cuenta, ni griego, para tomar en cuenta. El hombre nuevo no posee la cultura de ninguna nación, no podemos adorar al Señor con una cultura, ¿sí? El hombre nuevo no se trata de una cultura, de una nación, tampoco es bárbaro o escita, es decir, no tiene una nacionalidad de ningún país, no tiene clase social, por eso no es ni esclavo ni libre, es decir, que no podemos copiar, aparentar una cultura que no es la de Cristo. Dice la palabra que la salvación vino de los judíos y Dios escogió a Israel, no porque fuera, ¿sí?, ejemplar, sino porque era la más insignificante. A Dios le plació escoger a Israel por su heredad. La gloria es de Dios y no de nosotros. La palabra de Dios dice que también el evangelio, el tesoro de Dios fue confiado en nosotros, en vasos de barro, para que el poder y la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Amén. Porque la palabra y la escritura dice que cuando somos débiles somos fuertes. Cuando hay necesidad, hay tribulación, hay persecución, hay pobreza, hay problemas, somos fuertes. ¿Por qué? Porque no se trata de que yo sirva a Dios cuando yo estoy bien o cuando tengo, sino que mi mejor adoración, el sacrificio excelente como aquella viuda pobre, es cuando no lo hay. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es mi corazón. No quiere que yo le adore en base a mis fuerzas o cuando estoy sano. Pero muchos no comprenden esa verdad y muchas veces muchos quieren obtener todo y en sus fuerzas agradar a Dios. Cuando somos débiles, ahí podemos ver que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Amén. Entonces, Cristo debemos tomar en cuenta, formado en nosotros, es el hombre nuevo. Es decir, que el hombre nuevo no tiene nada de nadie, sino todo de Cristo, es la esencia, la sustancia. Por eso hace mención el libro de Hebreos, ¿sí?, que es la fe de Jesucristo. Amén. El apóstol Juan decía, ¿verdad? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe está en 1 de Juan 5:4. Pues nosotros hemos nacido de Dios y por eso hemos vencido al mundo. Porque el evangelio no es humanismo, porque sino la obra, pues, de Dios, en quién caería. Es decir, no se trata del hombre, no, se trata de Cristo nada más. La santificación no es obra tampoco de la fuerza, de la mente, ni voluntad de hombre, sino la manifestación de la victoria del evangelio en nuestras vidas. Es cuando Dios viene a nosotros y hace su poderosa obra por medio del Espíritu Santo. Amén. Pero si Él no lo hace, ni tú ni yo podemos hacerlo. Es por eso que debemos entender bien esto. Amén. De dar gracias a Dios, que es Él quien nos ha dado la fe. ¿Y quién es el que tiene fe? Solamente el que ha nacido de nuevo. Quizá todo esto para esa pequeña conclusión. ¿Ok? Ahora bien, en Éxodo 14 vamos espigando y entendiendo lo que es la fe y por qué pasaron con fe el mar rojo. Vemos la dureza de corazón de Faraón, que Dios dijo que iba a endurecer para glorificarse, amén, para que se cumpla lo que Dios había prometido. Eso es fe, estar de pie
estar firme, y esa palabra firme cuando exhorta Moisés al pueblo de Israel, estad firmes. Y Dios les dijo, ¿por qué clamas a mí? Marchen. Es decir, ¿cuáles son las promesas que yo te dije, dice Dios? Que Dios le dio a Israel, que ellos estaban dudando y había mucha incredulidad. Así que vamos a ir un poco agarrando, ¿sí?, lo que el Señor quiere enseñarnos. Entonces, hay una dureza de corazón, en primer lugar, de Faraón. Dios quiere glorificarse en medio de todo eso y poder que se cumpla lo que él había prometido. Por eso dice el verso 8, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Con brazo fuerte los libró Jehová, con brazo fuerte los sacó de Egipto, los sacó del mundo, y vamos a ir hablando de tipología, de todo lo que significa, lo que representa Egipto, lo que representa el Mar Rojo, porque todo esto, también Pablo hacía mención de que cuando cruzaron el Mar Rojo, fueron bautizados. Mira esa analogía y esa tipología, ¿sí? Vamos entendiendo, ¿ok? Pero los hijos de Israel habían salido, dice, con mano poderosa, es decir, la diestra del Altísimo los había librado ya del pecado de Egipto. Y eso vamos a ir aplicando espiritualmente, ¿ok? Génesis 15, vemos la promesa de Dios, por eso que es bueno que entendamos que fe es estar debajo, es estar de pie, amén, por las promesas de Dios, creer a Dios lo que Él ha prometido, amén. Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, esto mucho antes del Éxodo. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, dice el Señor, y después de esto saldrán con gran riqueza. Es decir, había una promesa, había un mandamiento. En el Salmo 106 dice la palabra, verso 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al Mar Rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, como todos nosotros nos pasa. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Mira, por amor a su nombre, por amor al nombre de Dios, los salvó. No porque sea Israel, sino por amor al nombre de Dios, porque era Él quien tenía que glorificarse a sí mismo, como dice también el libro de los Salmos. Más adelante en Romanos capítulo 11, habla de Israel, que no será salva por ser Israel, sino porque también tienen que aceptar a Cristo. Bueno, eso ya, otro tema. Mira, veamos el verso 10 del capítulo 14. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Mira, al ver el ejército egipcio, que es uno de los temas centrales en esta sección, ¿sí?, vemos que durante todo el viaje hasta el Sinaí, Jehová instaba al pueblo de Israel a temerle a Él, amén, y no a cualquier otra nación o circunstancia, ¿sí?, o una fuerza enemiga. Dios quiere que Él sea nuestro temor y nuestro miedo, no el hombre lo que pueda hacer. Eso dice el Salmo 118:6, ¿verdad? No temeré lo que pueda hacerme el hombre, amén, sino Jehová está conmigo. O como dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén, que Dios sea tu temor y Él sea nuestro miedo. En el verso 11, lo que acabamos de leer, vemos que eso se repetía muchas veces, cómo se quejaba el pueblo de Israel en el desierto. Mejor estábamos en el desierto, mejor estábamos en la anterior vida, mejor estábamos sin problemas, mejor estábamos, y muchas quejas que por mucho de todo ello y murmuraciones, el pueblo desobediente no entraron a la tierra prometida, excepto solamente dos. Amén, Josué y Caleb. ¿Ok? Verso 12, mira lo que dice. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mejor nos fuera servir. Imagínate, no llegaron aquí a comprender
como nosotros y también la audiencia del libro de Hebreos, escucha bien, es lo que el Señor y el Espíritu Santo está enseñando en ese tiempo. No llegaron a comprender, no llegamos a comprender quién nos había conducido hasta ese entonces. Hasta ahí, quién nos había conducido, quién los había salvado con mano poderosa, quién había muerto por ellos, por su pecado, quién los había comprado a precio de sangre, quién los había salvado con brazo fuerte, amén. Pero vemos cómo a través de la historia Dios se revelaba al pueblo de Israel como un Dios misericordioso, que no iba a dejar a su pueblo a la merced de su suerte o de sus propios medios. Mira, más adelante, Daniel, más adelante de Éxodo, en el libro de Daniel vemos sus tres amigos, cómo ellos afirmaron y dijeron cuando estaban quemándolos, los iban a quemar en el horno de fuego y dijeron que sea lo que el Señor nos llama a enfrentar, ¿sí? Por su fidelidad, eso será siempre mejor, o decirlo de mejor manera, lo que Dios quiere de nosotros, que es atravesar este fuego de la prueba, es mucho mejor que quedarnos nosotros con vida y estar vivos. Y qué gran enseñanza esto, ¿verdad? De que nosotros también, el salmista decía, tu misericordia es mejor que la vida. Que el Señor, lo que nos llama a enfrentar, será mucho mejor que vivir una vida sin Dios, que vivir sin su voluntad. Y déjame decirte, amigo, hermano, iglesia, lo que el Señor nos llama y te llama a enfrentar cada día es mucho mejor que vivamos nosotros sin Dios, sin su voluntad, sin su propósito. Porque muchos hoy corren solamente por lucrar y enriquecerse. Muchos corren hoy en día por muchas otras cosas banales, pero si no tienen a Dios, de nada sirve, de nada sirve. Lo que el Señor nos llama a enfrentar es mucho mejor, pero aquí el pueblo de Israel se estaba quejando. Y en varias oportunidades el Señor les dijo en el libro de Deuteronomio a Israel, no volváis nunca por este camino, no vuelvas a Egipto. Aún en Deuteronomio 17 era una instrucción al que iba a ser rey, ¿sí? En el pueblo de Israel, y a través de esa autoridad también, así como ese aceite que baja por la barba de Aarón, como dice el Salmo 133, ¿sí? Deberían entender el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que no podían volver a Egipto, confiar en Egipto. Y mira, cuando Israel cruza y llega al Mar Rojo, dice Pablo que fueron bautizados en la nube y en el mar. Mira esa analogía. El Señor les estaba diciendo, sométanse a mí, caminen conmigo. El Señor los conducía, amén, en esa columna, en esa nube, y los quería llevar a la tierra prometida. Egipto, entrando a la aplicación, representa el mundo, representa la carne, la complacencia, el ego, el yo. Salir de Egipto es salir de ahí, salir de mi voluntad, de mis caminos, de mis pensamientos, para yo ser de Dios. Amén. Dios les decía al pueblo de Israel, ustedes van a ser un reino de sacerdotes. Aún en el libro de Pedro también lo dice así, para toda la iglesia. Amén. Que iban a salir para que me sirvan y me hagan fiesta en el desierto, porque solamente iban a ser para Dios. El faraón representa el diablo y pasar el Mar Rojo significa el bautismo. Mira lo que dice 1 Corintios 10, 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron, dice ahí, bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Pero hay algo aquí que aclarar. Antes de salir de Egipto, antes de cruzar el Mar Rojo, del bautismo, mataron el cordero, fueron redimidos, pusieron la sangre en los dinteles, es decir, la sangre de Cristo es la que nos justifica, nos redime, nos compra para Dios y después se pasa el Mar Rojo, es decir, se bautiza. Es por eso que aquí también hay una enseñanza y un paréntesis, que por eso un bebé no puede bautizarse en agua o salpicando, porque eso no es bautismo, ¿sí? Bautismo, el nombre significa sumersión, inmersión debajo del agua, ¿ok? Para que podamos también comprender y dejar esos prejuicios que erróneamente enseñan por ahí, ¿ok? Entonces, mira, aquí vemos que también un niño tiene que ser consciente de la obra que Cristo ha hecho por él. Muchos tienen que ser conscientes primero de lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros para tomar ese paso de obediencia, del bautismo y saber que juntamente con Él soy muerto y juntamente con Él resucito a vida nueva, como dice la palabra en Romanos capítulo 6. Pero el pueblo de Egipto, como muchos por ahí también, quieren copiar y hacer lo mismo, es decir, copiar lo que hace un cristiano, ¿sí? Pero sin el Espíritu de Dios, eso se llama adoctrinamiento.
¿sí? Querer copiar lo que todo el mundo hace, ¿ok? Pero sin el Espíritu de Dios solo te lleva a un adoctrinamiento. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Ahora, después que cruzan el Mar Rojo, eso significa lo que dice 2 Corintios 5, 17, si no me equivoco, que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, ahora caminamos con Dios. El desierto habla de santificación, que Dios me libra del poder del pecado, amén. Y el propósito de mi desierto es clavar a Egipto en la cruz para vivir con Dios en Canaán, cumpliendo el propósito. Y todo ese proceso hasta llegar a Canaán, cruzar el Jordán, es santificación por el Espíritu Santo. Y entrar a Canaán habla de glorificación. Mira, todo esto está bien diseñado por Dios para que entendamos. Ahora, para terminar, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dijo, lo hará y lo ejecutará. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Es decir, Jesús vendrá. Él vino, murió, resucitó, te compró a precio de sangre. Salimos de su costado, la iglesia salió de su costado, a precio de sangre nos compró. Y en esa cultura hebrea, como el esposo tenía que ir a hacer morada, Juan dice la palabra de Dios que está haciendo moradas el esposo para que cuando venga y las 10 vírgenes estén preparadas. En esa parábola de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes, 5 insensatas, conoces tú. Entonces ya el esposo está preparando morada, porque todo eso hablaba de una cultura, por eso es bueno estudiar la palabra en su contexto. Cuando venga el amigo, el Espíritu Santo, la iglesia también dirá, aquí viene el esposo. Y pues vendrá, y los que están solamente con aceite, por eso dice Eclesiastés, el predicador decía que no falte ungüento, que mis vestidos sean blancos todo el tiempo y no falte ungüento en mi cabeza, no falte el aceite en mi cabeza. Entonces el Señor cumplirá lo que ha prometido y pronto viene. Pero aquí está lo que habla el autor de Hebreos, la fe. Por la fe pasaron el Mar Rojo como en tierra seca, y los egipcios queriendo copiar lo mismo, fueron ahogados. El Señor quiere hallarnos fieles, firmes, no incrédulos. Y aquí está la aplicación, lo que dice el Señor en el libro de Hebreos 11. En Éxodo 14:15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El Señor cumplió, el Señor cumplirá todo lo que también está escrito en la Escritura, cumplirá todo lo que dice acerca de Él, y Él pronto vendrá, pero Él ya hizo todo para que nosotros estemos firmes en la fe, para que marchemos, para que caminemos. Esa palabra marchar es la palabra hebrea nasá, que habla tirar hacia arriba las estacas de la tienda, ¿sí? O empezar un viaje. Con Cristo hemos empezado un viaje y somos peregrinos, lo dice bien el libro de Hebreos, amén. Peregrinos, extranjeros, forasteros. Señor, no encubras de mí tus mandamientos, porque soy forastero, necesito tu guía, no puedo yo caminar solo. Tu palabra es la que me guía, amén. La palabra es luz para mí caminar, ¿sí? Eso dice el Salmo 119, amén. Habla esa palabra marchar entonces de moverse, de marchar, de pasar, de empezar un viaje. Y la palabra esa firmes en la fe, habla, porque ahí también dice el libro de Éxodo 14, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Mira, también dice la palabra en el libro de, si no me equivoco, en 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Aquí el pueblo de Israel no estaba portándose varonilmente, no estaba confiando en lo que Dios había prometido. Tenían que pasar pruebas, tenían que pasar situaciones para que su corazón sea probado, porque ese es el propósito de la prueba, dice Deuteronomios 8. Amén. Que el propósito del desierto es que el Señor pruebe nuestro corazón para ver si guardamos o no sus mandamientos. Lo que el Señor ha dicho, debía el pueblo de Israel creer que el Señor lo iba a hacer, amén, aunque estaban ahí los enemigos. Mayor es el que está en nosotros que el que está con el mundo, amén. Debemos confiar más en el Señor y no en los enemigos, ¿sí? Y todo eso que ya fueron exhibidos públicamente en la cruz del Calvario. Mira todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Firmes, esa palabra, estad firmes, habla de no temer, habla de estar de pie, y eso es fe. Eso es fe, lo que habla el libro de Hebreos, creer en lo que el Señor ha hecho, fiel es el que prometió, amén. Y Colosenses, quiero terminar por favor con Colosenses capítulo 1, verso 22, Colosenses 1,
Dice la palabra de Dios. Desde el verso 21, y a vosotros también que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mira, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Cuán importante es oír. Pero qué triste, como dice el Salmo 106, tanta misericordia de Dios que abandonamos muchas veces sus obras. Nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho. Amén. Parémonos firmes, estemos firmes, aunque pase o que venga lo que venga, en seco el Señor nos hará pasar también por medio de la prueba. No nos da una prueba que no grande que no podamos soportar, dice, junto con la prueba dará también la salida para que podamos soportarla. Pero no debe haber incredulidad en nuestras vidas. El Señor está como poderoso gigante, mayor es el que está en nosotros que el que está con el mundo. Aunque dice se levanten contra mí, dice el Salmo 27, yo no temeré, ¿sí? Yo estaré confiado, dice la palabra de Dios. Amén. Estar firmes, estar de pie bajo la poderosa mano de Dios y por las promesas de Dios. Amén. Y no querer copiar o hacer o intentar, porque terriblemente también iremos siendo ahogados o seremos consumidos. Amén. Que el Espíritu Santo sea quien haga la obra en tu vida, en mi vida, y Dios sea quien produzca el querer como el hacer para que nosotros hagamos su voluntad y estemos en su voluntad. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía. Cumple, Señor, tu propósito por el cual tú la envías, Señor amado. Y te pedimos, Señor amado, que tú abras nuestro entendimiento, nos hagas comprender, Señor amado, tu palabra, Señor amado, que es más dulce que la miel, Señor, y que alimenta nuestras vidas, fortalece nuestro espíritu, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, en medio de situaciones adversas, situaciones difíciles, Señor amado, donde también hay enemigos espirituales, Señor amado, a que podamos estar, Señor, firmes en la fe. Aún, Señor, apagar los dardos del enemigo, estando firmes, Señor amado, en la fe, con la coraza de la fe, de justicia, Señor amado, con el yelmo de la salvación, Señor amado, con el escudo de la fe. Ayúdanos, te pedimos, Señor, que este tiempo, Señor, nos ayude, Señor amado, tu Espíritu Santo nos ayude a permanecer firmes, Señor amado, que en ningún momento querramos, Señor, copiar, intentar, Señor amado, obtener muchas cosas, Señor, pero si tu Espíritu Santo no está, Señor amado, mi Dios, operando y trabajando en nosotros, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes, danos discernimiento, entendimiento, para caminar, Señor, como dice tu palabra, Señor, y sabemos, Padre, que así como el pueblo de Israel pasó el mar rojo por seco, Señor amado, tú también así en medio, Señor, de toda sequedad, Señor, tú nos ayudarás a atravesar, Señor amado, ese mar rojo, Señor. Nos ayudarás, Señor amado, mi Dios, aún de cumplir, Señor, con tus ordenanzas, Señor amado, ese bautismo, Señor amado, de cuando creemos lo que tú has hecho en nosotros, Señor, seremos obedientes, Señor amado, mi Dios, y seremos bautizados también por medio, debajo de la nube y, Señor, por medio del mar rojo, como decía también el apóstol Pablo. Ayúdanos, te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra, Señor, y nos des esa convicción y no dudas, Señor, no incredulidad, Señor, tener la certeza, Señor amado, de que tú, Señor amado, cumplirás lo que has prometido. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.